una introducción, ¿verdad? Sobre Python y, bueno, algunas características que tenía. Lo que vamos a ver hoy día es, bueno, vamos a empezar ya a introducir código, ¿no? Pero les había explicado que en este curso vamos a trabajar con lo que es Google Colab. Entonces, para ello, vamos a explicar un poco más sobre en qué consiste, ¿sí? Colab. Y bien, para poder ingresar a Colab, lo único que necesitan es una cuenta en Google, ¿no? Cualquier cuenta, ¿verdad? Y lo siguiente que hacen es escribir en el navegador. Por ejemplo, a ver, voy a abrir una pestaña y ahí, Google Colab. Escribimos eso y vean, me va a generar lo siguiente. Aquí hay un acceso que dice Google Colab. Ingresamos ahí, ¿sí? Ingresamos y me va a generar una pantalla de este tipo, ¿ya? Miren, siempre me genera esto al empezar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primeramente, si quiero empezar un nuevo proyecto, debo hacer clic en esta parte, blog de notas nuevo. Hago clic ahí y si se dan cuenta, me genera un cuaderno, ¿ya? Este es un cuaderno, vean, este es el símbolo de Colab, ¿no? Una C y una O. Aquí está el nombre del archivo. Ustedes pueden cambiar el nombre que quieran, ¿no? Y el formato es IPYNB. Ese es el formato de los cuadernos de Google Colab, ¿no? Pero vamos a ver algo más, ¿ya? Interesante. Miren, para empezar, el idioma se lo modifica de acuerdo al lenguaje que hayan decidido poner en su cuenta, ¿no? En este caso está en español, entonces va a estar en español también, ¿no? La ventana. Bien, por ejemplo, se puede cambiar de color. Si vamos a configuración, en esta parte está en tema light. Podemos ir al tema oscuro, a dark, y un momento, por favor, y vamos a guardar. Miren que se ha cambiado, ¿no? Esto depende mucho, ¿no? De cómo quieran trabajar. Muchas veces uno trabaja mucho y el tema oscuro es bueno, ¿no? Para la vista, no hace que la vista se nos canse, ¿no? Bien, eso por una parte. Ahora, vamos a explicar un poco más sobre Google Colab, ¿ya? En realidad es un cuaderno, ¿no? Es un cuaderno que básicamente tiene dos opciones. Podemos ingresar texto y podemos ingresar código. Por ejemplo, si yo quiero ingresar código, hago clic en esta parte, dice más código. Entonces, hago clic ahí, miren, me genera una celda, ¿no? Entonces, en la celda de código puedo introducir código de Python, es decir, puedo introducir un código de Python y lo va a ejecutar, ¿verdad? El computador lo va a ejecutar. Por ejemplo, miren, a ver, print, abro paréntesis y digamos, hola mundo. Puedo correr esta línea con este botón, ¿verdad? Ejecutar celda, ¿ya? Va a tardar un poco, ¿no? Miren, la primera vez siempre tarda, ¿ya? Entonces, lo que hace en realidad es ejecutar el código, ¿no? Pero más allá de eso, miren, al principio esto no estaba con este símbolo de bien, ¿sí? Esto significa que este cuaderno se ha conectado a un computador bueno, de Google, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya estamos enlazados, ¿no? Con ese computador, estamos trabajando en ese computador. Lo que en realidad Google Colab hace es prestarnos un computador para que nosotros podamos programar. Y miren, aquí están las características de ese computador. Bueno, si el mouse lo ponemos ahí, me dice conectado a una máquina, ¿no? De Google en Python 3, me dice. Y me dan las características. Me dice que tiene de RAM 12 gigas, ¿no? Y un disco de 107.72 gigabytes. Entonces, miren que es un computador que me está prestando Google, ¿no? Esta empresa. Y bueno, tiene esas características, son buenas características, ¿no? En realidad lo que a mí me interesa para programar es la memoria RAM, porque la memoria RAM es una memoria volátil donde, bueno, ahí es donde hago correr los programas, ¿no? Pero esas son las características, son buenas características. Mira, tiene 12, ¿no? Generalmente de 8, de 4, de 2, pero 12 es una buena memoria. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que entender primeramente sobre Google Colab, ¿no? Más allá de eso, miren, a ver, si yo entro nuevamente a Google Colab, a ver, voy a ingresar aquí, ingreso, ya, un nuevo proyecto voy a crear, digamos, blog de notas medio, ya, y miren, un poco. Vean, en esta parte no me aparece ese símbolo de bien ni tampoco me aparecen las características de la memoria RAM.
como pueden observar. Entonces, vean aquí. Aquí ya se ha activado, ¿no? Pero esto se ha activado al hacer correr esta línea de código. Ahora, si no quiero hacer correr ninguna línea de código, pero sí quiero conectarme a una de las máquinas de Google, entonces simplemente voy a conectar. Entonces, está asignando a una máquina, ¿no? Está conectando y va a tardar un poco, ¿no? Para que se conecte a uno de los computadores. Y como pueden ver, ya está. Vean, ya me ha prestado una máquina y aquí dice que tiene, bueno, una RAM de 12 y en este caso tiene un disco duro de 107.72 GB, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que hace Google Colab, ¿no? Me presta en realidad una computadora y yo ahí ejecuto. Es como si este programa esté instalado en una computadora y yo voy a una de esas computadoras y empiezo a trabajar ahí, ¿no? Eso es lo que sucede en realidad, ¿ya? Bien, pero como estábamos viendo, vamos a repasar un poco el entorno de Google Colab. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, tengo una opción de introducir código. En la celda de código, vean que puedo introducir cualquier código de Python, ¿no? Para programar, ¿sí? También tengo la opción de generar texto, miren, y luego con esta opción dice más texto. Entonces hago clic y me genera otra celda, ¿ya? En Google Colab siempre vamos a trabajar con celdas y básicamente trabajamos con código y con texto. Código para programar y texto, bueno, puede ser para introducir notas, puedo crear secciones, capítulos, como un cuaderno, más o menos, ¿no? Entonces, miren, aquí voy a poder escribir, por ejemplo, curso de programación, digamos, ¿no? Programación. Vamos a entrar curso de programación en Python, ¿ya? Y observen que en la parte derecha me aparece lo que se va a generar, ¿sí? Me aparece lo que se va a generar. Entonces, voy a hacer clic en otra celda y miren, me ha generado lo que les había explicado, curso de programación en Python, ¿ya? Entonces, tengo eso, ¿no? Ahora, para editar esto, miren, puede que haya la opción de que yo quiera editar, entonces hago doble clic y nuevamente puedo editar. Puedo hacer Enter y nuevamente, ¿no? Python 3, digamos, ¿no? Python 3. Y al lado derecho me aparece también lo que voy a querer. Pero es importante esto, miren. Si introducimos a nosotros, aquí, por ejemplo, el numeral me sirve para crear títulos, miren, va a ser mucho más grande. Entonces, ahí tengo otro, ¿no? Tengo un título. Voy a otra celda y tengo un título. Ahora genero aquí, digamos, otro texto, miren, más texto. Y aquí puedo crear subtítulos, digamos, ¿no? Python 3, digamos. Python 3. ¿Ya? Bien, entonces hago eso y vean, aquí tengo ya como un subtítulo, digamos, ¿no? Bien, eso me sirve, pero observen que cuando yo tengo una opción, digamos, en donde esté, bueno, donde no esté ingresando códigos extra, siempre va a estar por defecto este tamaño, ¿ya? Pero miren, hay una forma de cambiar el tamaño. Vean, voy a hacer doble clic para editar el texto y lo que voy a hacer es ingresar la grilla o numeral, ¿no? Así se denomina este símbolo. Entonces, ingreso y van a ver que el tamaño está cambiando en este caso, ¿no? Ingreso uno más, disminuye, ingreso uno más, va a disminuir un poco más y creo que tiene hasta, bueno, admite 5 grillas, ¿no? O 5 numerales, ¿bien? De esa forma puedo ir cambiando el número de letra, ¿no? Pero bien, eso me sirve más que todo para poder editar texto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa en realidad es cómo programar. Pero vean que esta herramienta es muy importante y, bueno, ha sido diseñada más que todo para el análisis de datos, ¿no? Nosotros, bueno, quizás, bueno, saben que una de las áreas de la programación que más se ha ido desarrollando en estos últimos años ha sido el análisis de datos, ciencia de datos y todo eso. Entonces, para eso ha sido creado lo que es Google Colab, ¿no? Para poder crear reportes, porque miren, acá puedo crear reportes, puedo escribir, digamos, el análisis, puedo introducir las gráficas, digamos, de un análisis de datos y luego puedo ingresar texto, ¿no? Para describir, digamos, ese análisis de datos. Puede ser barras, puede ser tortas de datos, ¿no? Y todo lo relacionado, ¿no? Con el análisis de datos, ¿ya? Bien, eso por una parte. Ahora vamos a seguir viendo. Para borrar, ¿qué es lo que hago? Miren, por ejemplo, yo ya no quiero que haya esto, entonces voy a esta parte, ¿no? Donde dice borrar celda, ¿sí? O clic ahí y borrar celda. Bien, entonces, eso es lo que me interesa, o lo que debería ser básicamente, ¿no? Para la parte de texto. Bien, ahora, vamos a ver lo siguiente. Miren que una de las aplicaciones más importantes de Google Colab, bueno, como les había indicado, es lo que son, bueno, todo lo que es el análisis de datos, ¿no? Entonces, para ello,
hay, ¿cómo les puedo decir? Hay una especie de, bueno, una distribución, podríamos decir, ¿no? Que se llama Anaconda, ¿ya? En realidad Anaconda es, digamos, como el programa más grande y de Anaconda se ha extraído, digamos, una parte y lo han instalado en Google, ¿no? Entonces, miren, Anaconda me sirve para trabajar sin Internet, mientras que Google Colab me sirve para trabajar con Internet. Debo tener Internet, ¿no es cierto? De esa forma me voy a conectar a un computador de Google. Entonces, miren, en caso de que no haya Internet, no sé, por alguna razón no tengamos Internet, podemos instalar Anaconda. Entonces, introducimos Anaconda en el navegador y vean, vamos a la distribución Anaconda, ¿no? Ingresamos y observamos que tenemos un acceso directo para la instalación. Anaconda es multiplataforma, podemos tener para Linux, para Mac, para Windows en este caso. Instalamos y vamos a tener una ventana similar a Colab y empezamos a programar. En este caso ya no necesitamos lo que son, ¿cómo les puedo decir? Ya no necesitamos Internet, ¿no es cierto? Simplemente trabajamos desde nuestro computador sin una conexión a Internet. Ya no estaríamos trabajando con un computador prestado de Google, sino con nuestro computador y con las características que tiene nuestro computador. Bien, eso es importante para cuando no existe Internet, ¿no? Pero bueno, aparte de instalar Anaconda, podemos instalar tal vez otros idles, ¿no? Como Sublime o tal vez Visual Code, ¿no? Eso depende, ¿no? Con cuál queramos trabajar. Ahora, bueno, miren, muchos casos, esta capacidad de RAM no va a ser suficiente. Por ejemplo, cuando se trabaja en Machine Learning, inteligencia artificial, para entrenar redes neuronales, lo que se requiere es una RAM mucho más avanzada. ¿Y cómo se pide eso? Porque podemos pedir a Google que nos presten un computador más avanzado, con características más amplias. Entonces vamos a entorno de ejecución y cambiar tipo de entorno de ejecución. Entonces aquí vean, podemos pedir con más GPUs, ¿no es cierto? Porque cuando nos están prestando por defecto, este computador solamente tiene un GPU, entonces para que sea más veloz y todos los aspectos podemos ir a esta parte, ¿no? Pero básicamente vamos a necesitar uno de estos nada más, ¿no? Vamos a trabajar por defecto con el que nos están dando. Es suficiente para, ¿cómo les podría explicar? Para realizar todo el trabajo de programación, ¿no? Todo lo que involucra a fundamentos básicos de programación en Python. Bien, una de las ventajas también de lo que es Google Colab es que no requerimos instalar paquetes. Muchas veces, por ejemplo, cuando queremos instalar paquetes, por ejemplo, pandas, eso ya es para análisis de datos, en otros ITLES, podemos decir, que vamos a tener que introducir códigos, ¿no? Para instalar o invocar las librerías, ¿sí? Mientras que en Colab, pues, directamente, ¿no? No requerimos instalar las librerías y empezamos a trabajar directamente, ¿no? Bien, eso por una parte, ¿no? Como una pequeña introducción sobre todo lo que involucra a Colab, ¿no? También podemos decir que Colab es, bueno, como les había explicado, ¿no? En realidad es como una parte de Anaconda y también tiene que ver con lo que es Jupyter, ¿no? Jupyter, bueno, son también cuadernos, ¿no? Son cuadernos, pero también trabajan conectados con Internet, pero lo único que ha hecho Google es prestarse, ¿no es cierto? O sea, instalar esos programas en sus computadoras y lo que hacen es prestarnos, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto antes de empezar ya con los capítulos que corresponden a la programación? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, bien, ahora sí vamos a empezar. Les voy a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo con Google Colab. Miren, para cada clase, bueno, no, sí, para cada clase vamos a tener cuadernos, ¿ya? Como los que les había mostrado en este caso, miren, así cuadernos, pero ya cuadernos preparados para que vayamos avanzando. Miren, por ejemplo, este es el link del primer cuaderno, ¿ya? Yo lo voy a copiar en esta parte. Y van a ser de esta forma, miren. Ya, este sería el primer cuaderno. Entonces, miren, como les había explicado, puede tener una parte textual y una parte de códigos. Incluso podemos trabajar con imágenes, ¿ya? Se puede, ¿cómo les puedo decir? Incluir imágenes. Por ejemplo, a ver aquí, vamos a crear texto y aquí, miren, hay la opción de imagen. Y seleccionamos una imagen, ¿no? Y insertamos, ¿no? Bien, eso se puede hacer, ¿ya? Pero estamos trabajando con este cuaderno. Miren,
les voy a dar un cuaderno por capítulo, ¿sí? Este es el primer capítulo y hay explicaciones, hay ejemplos que vamos a resolver, ejercicios que vamos a resolver, y bueno, todo es relacionado con el primer capítulo. Miren, aquí por ejemplo hay imágenes, hay código y todo eso, ¿no? Y van a ir trabajando también ustedes, ¿no? Ahora, para que el aprendizaje sea mejor y vayan trabajando a la par, lo que voy a hacer es compartir este link, ¿ya? Voy a compartir este link y lo voy a compartir en el chat, ¿ya? También lo voy a compartir en el grupo de Classroom, ¿sí? Para que lo tengan, ¿no? Entonces, ya les he pasado, pueden ingresar, ¿sí? ¿Qué hacen? Básicamente hacen clic y les va a llevar a esto, ¿no? Bien, espero que todos estén ingresando, pero les recomiendo algo. Siempre es bueno guardar una copia, ¿sí? Guarden una copia. Pueden guardar a su Drive. Miren, hacen archivo, hacen clic en archivo y aquí hacen clic. Guardar una copia en Drive, ¿ya? Pueden guardar una copia en Drive y trabajar sobre esa copia, ¿no? Para que eso lo tengan como original, ¿no? Y ahí pueden ir practicando, digamos, o modificando, si es que quieren, ¿sí? Pueden hacer eso. Ya. A ver, voy a dar un minuto, ¿no? Para que vayan ingresando. Y si tienen algún problema, les pediría que lo... Vamos a ver. Ya, a ver, todos tienen ese problema del acceso. No sé si me pueden confirmar. Ah, ya, ya. Ah, ya sé por qué es ese error. A ver. Ah, claro, es que de mi Drive no lo estoy compartiendo. Ya, un momento, por favor. Ya, un momento, por favor, ¿sí? Lo que voy a hacer es anular bueno, la restricción y voy a volver a compartir. Está bien.
Bien, he compartido en el grupo de WhatsApp el nuevo enlace ya. Por favor, pueden ingresar y me avisan si hay algún problema, ¿no? Con este link, por favor. El enlace del chat igual ya sirve. Ya, bien. A ver, entonces voy a asumir que todos han ingresado, ¿sí? Si hay algún problema, por favor, comenten, ¿sí? En la caja de mensajes. Ya, voy a dar 30 segundos, ¿sí? Para que vayan ingresando. Bien, vamos a empezar entonces. Ya, como les había indicado, ¿no? Pueden crear una copia en su Drive, ¿no? Miren, yo en este caso voy a crear una copia, ¿no? Voy a dar una copia en Drive y ya estaría, ¿no? Está creando una copia. Y esta sería mi copia. Y aquí le puedo poner el nombre, ¿no? Por ejemplo, cuaderno 1 pedido, ¿no? Ya, listo. Bien, entonces, miren lo siguiente. En este caso ya tenemos el cuaderno, ¿no? Y para cada capítulo les voy a facilitar un cuaderno de este tipo, donde va a haber texto y vamos a introducir código. Vamos a trabajar en este cuaderno. Ya, vamos a empezar entonces con el temario, con el primer capítulo, ¿sí? Bueno, como este es un curso básico de programación y, bueno, asumimos, ¿no? Que todavía no tenemos conceptos, tal vez, bueno, no tenemos ningún concepto de programación. Vamos a empezar desde lo más básico, ¿ya? Voy a explicar un poco lo que son los algoritmos y diagramas de flujo. Ya, un algoritmo en realidad solamente es una serie de pasos ordenados que me sirven para hacer algo, ¿no? Cualquier cosa, ¿bien? Y un diagrama de flujo son esos mismos algoritmos, pero representados gráficamente. Y para construir un algoritmo, miren, yo requiero de símbolos. Por ejemplo, tengo este bloque que me genera el inicio y el fin, la línea de flujo que enlaza los bloques, las entradas y las salidas, el proceso donde va a trabajarse todas las órdenes, ¿no es cierto?, que vamos a dar, y las decisiones, ¿no? Las decisiones son importantes, ¿no? Porque aquí se trabaja lo que son toma de controles, ¿no? Y también lo que son bifurcaciones, ¿ya? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, estos diagramas de flujo nos ayudan mucho, ¿no? A entender cómo funciona un programa, ¿ya? Obviamente, esto el computador no lo hace, ¿no es cierto? El lenguaje de programación no lo hace, sino nosotros lo entendemos de esa forma, ¿no? Cuando estamos hablando de diagramas de flujo. Vamos a ver ejemplos sencillos y famosos tal vez, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de un algoritmo que está representado en un diagrama de flujo. Este es uno de los más básicos, ¿no? Que es el problema de la lámpara. Miren, yo tengo una entrada que dice la lámpara no funciona. Entonces, aquí voy a tener un bloque de decisión, ¿sí? Y que me está preguntando, ¿está enchufada la lámpara? Y aquí tengo dos opciones. Si no está enchufada la lámpara, entonces, ¿qué debo hacer? Debo enchufar la lámpara. Se está yendo por la derecha. Ahora, si está enchufada la lámpara, voy a tomar otra decisión. Está quemada la ampolleta. Entonces, aquí también tengo otras dos opciones. Si está quemada la ampolleta, entonces debo cambiar la ampolleta. Si no está quemada la ampolleta, entonces debo comprar una nueva lámpara. Debe tener otro problema, ¿no? Entonces, vean, eso es básico, ¿no? Para entender cómo funcionan los diagramas de flujo. Y son una serie de pasos, como pueden ver. Está ordenado. Ya esta partecita que ven al bloque de decisión se denomina también bifurcaciones. Hay bifurcaciones de 2 ramas, de 3 ramas, de 4 ramas. Eso depende cuántas decisiones esté tomando. En este caso, miren, aquí está tomando no y sí. Significa que es una bifurcación de 2 ramas, ¿no? Pero esas son características que tienen estos diagramas de flujo. Vamos a ver otro diagrama de flujo donde aquí vamos a incluir a un bucle, ¿bien? Este es un problema clásico también, ¿no? De algoritmos, el problema del café. Dice, quiero café. Y la entrada sería esa, ¿no? Pasamos a una toma de decisión. ¿Hay café hecho? Si hay café hecho, debo calentar el café. ¿Sí? Entonces, si he calentado el café, paso a al siguiente proceso. Debo servir en taza y añadir azúcar, ¿no? Entonces,
está yendo por ese proceso. Ahora, en caso de que no haya habido, no hay café, miren, debo hacer café, pero ambas decisiones van a llegar a un solo proceso, que debo servir en taza y añadir azúcar, ¿no? Entonces, vean, esa sería una bifurcación de dos ramas también, ¿no? Tengo la opción sí y la opción no. Bueno, una vez que este proceso haya culminado, vean, de servir en taza y añadir azúcar al café, paso a otra decisión. ¿Está dulce? Si está dulce, bueno, me lo tomo, ¿no? Si me gusta que el café sea dulce. Ahora, en caso de lo contrario, debo añadir azúcar. Y vean que aquí ya se genera un bucle. Un bucle es cuando volvemos a la misma decisión para nuevamente decidir. ¿Vean? En este caso, ¿está dulce? No, dice, ¿no? Entonces debo añadir azúcar. Nuevamente me pregunto, ¿no? Entonces, ¿está dulce? Y en caso de que ya esté dulce, entonces sí, y recién voy a proceder a tomar el café. Entonces, observen que es importante, ¿no? Cómo trabajan los diagramas de flujo para poder entender todos los pasos que estamos siguiendo mediante una programación. Ahora, aparte de, o sea, obviamente no nos podemos centrar solamente en estudiar esta parte, ¿no? De diagramas de flujo, pero en realidad, si aprendemos bien, primeramente, a construir diagramas de flujo, a resolver cualquier problema con algoritmos y representarlos en un diagrama de flujo, va a ser bien sencillo resolver un problema mediante un lenguaje de programación. Entonces, les recomiendo que por su cuenta vayan practicando, ¿no? Estudien cómo se construyen los diagramas de flujo y en realidad lo único que hay que hacer es practicar, ¿no es cierto? Para esta parte de los diagramas de flujo, para una serie de problemas. También les voy a compartir unos libros que más rato les voy a mostrar, ¿sí? Para entender mejor todo esto y tengamos un apoyo bibliográfico. Bien, bueno, una vez explicada esta parte, vamos a ver lo que ya es introducir código Python, ¿sí? Bien, habíamos indicado que estamos trabajando en Python 3, no se olviden de eso, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo siguiente. Miren, vamos a empezar a trabajar con la función print. Miren, si bien este capítulo no estudia todavía las funciones, la función más básica de este lenguaje es obviamente print, ¿no es cierto? Y vean que es bien sencillo. Primeramente voy a explicar qué es una función, pero no es necesario que aprendamos muy bien porque en el siguiente, bueno, en el cuarto capítulo creo que es donde vamos a aprender funciones, ¿no? Vean, una función siempre va a tener esta estructura. Nombre de la función, miren, en este caso estoy explicando la función print. Nombre de la función, en este caso el nombre es print, ¿no es cierto? El nombre de la función. Y seguido de dos paréntesis, ¿no? Uno abierto y otro cerrado, ¿ya? Y lo que hay adentro del paréntesis se denomina argumento, ¿sí? Esa es ¿cómo les podría explicar? La notación básica, ¿no? De las partes básicas de una función. Nombre de la función, argumento y los paréntesis. Siempre va a tener esa forma, ¿no? Ahora, no siempre va a ser print, ¿no es cierto? Hay muchas funciones de programación, pero esta es la más básica, ¿no? Y la que tenemos que aprender. Bien, entonces, miren, aquí tengo una celda para poder trabajar. Voy a hacer clic ahí, ¿ya? Y miren, en esta parte lo que voy a hacer es trabajar, ¿ya? Desactivan sus micrófonos, por favor. Bueno, las personas que tengan activados, ¿no? Gracias. Bueno, miren, en esta celda 1 voy a trabajar. Aquí tengo la función print, ¿ya? Ahora les explico. Lo que vamos a introducir aquí es una cadena, ¿ya? Más adelante les voy a explicar las variables que tenemos, cadenas, también tenemos flotantes, ¿no? Pero en este caso, miren, cuando estamos hablando de cadenas, significa que estamos hablando de información textual o información literal. ¿Y cómo reconozco a una cadena? Una cadena siempre va a estar entre comillas, ¿ya? Entre estas comillas, como pueden observar, ¿ya? Pueden ser estas comillas o la comilla simple, ¿sí? Puede ser la comilla simple, ¿no? La que solamente tiene una comilla. Bien, entonces, ¿cómo hago para imprimir algo en la consola en Python? Lo hago con la función print. Entonces, ¿qué se hace? Primero introduzco print, abro paréntesis, y entre llaves puedo introducir una cadena, es decir, una información textual. Bien, entonces miren, aquí tengo hola mundo. Hago correr. Se está conectando a un computador de Google, como ya sabemos. Y miren que la consola me va a generar lo que les había explicado, ¿no? Miren, hola mundo, ¿no? Entonces, puedo modificar si quiero. Aquí puedo decir mi primera línea en Python. Mi primera línea en Python. ¿Ya? Observen, va a cambiar. Mi primera línea en Python. Entonces, puedo escribir lo que yo quiera ahí, ¿no? Ahora, como les había explicado, como es cadena,
puedo introducir la cadena con dos comillas o con la comilla simple. En este caso voy a introducir con la comilla simple. Miren, lo estoy cambiando con comilla simple. También me va a reconocer y me imprime, ¿no? Entonces, eso depende de ustedes, ¿no? Pueden trabajar con doble comilla o con la comilla simple para poder imprimir en la consola, bueno, la cadena que ustedes quieran, ¿sí? Eso por una parte, ¿no? Para entender cómo podemos introducir una línea básica en Python. Bien, entonces, vean que más allá de eso, podemos trabajar con variaciones con la función print. Por ejemplo, miren, en este caso, la función print siempre me va a generar en una línea, ¿ya? Siempre me genera en una línea. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar en dos líneas? O sea, quiero imprimir dos líneas, ¿ya? Una opción es invocar a la función print dos veces, ¿sí? Una seguida de la otra, ¿no? Ahora, otra opción es con salto, ¿sí? Es con el salto. Ahora, para esta parte, nosotros usamos caracteres, ¿ya? Usamos caracteres. Por ejemplo, todo lo que ven dentro de la función print son caracteres. Miren, aquí tenemos al carácter M y este espacio que ven es otro carácter, es el carácter espacio vacío. Aquí tenemos al carácter P, el carácter R, todos son caracteres, ¿ya? Entonces hay que entender eso. Ahora, en este caso, miren, ¿qué pasa si yo quiero en una sola línea, por ejemplo, escribir, bueno, con una sola función, mejor dicho, ¿no? Escribir dos líneas. Para ello se usa esta barra y una N, ¿sí? Para generar un salto de línea, ¿sí? Debo usar eso, ¿no? Esta barra también se la denomina backslash, ¿cierto? Entonces, backslash con N me genera un salto de línea. Por ejemplo, miren, a ver, aquí tengo una A, backslash N, backslash N. Eso significa que voy a tener dos saltos de línea. Un backslash N me genera un salto de línea. Otro backslash N me va a generar otro salto de línea. Y va a aparecer la letra B. A ver, hagamos eso. Entonces, observen, me ha generado dos saltos de línea. 1, 2. Miren, a ver, aquí puedo introducir código. Miren, por ejemplo, quiero Python 2, digamos, ¿no? Python 2, ¿ya? Y backslash N, escribo ahora Python 3. Entonces, veamos qué sucede. Me está generando un salto de línea, ¿no? Ahora, si quiero 2, entonces backslash N, genero otro salto de línea. Si quiero más, entonces vean, puedo ir generando más, ¿no? Y de esa forma puedo ir generando para los saltos de línea. Ahora, esto es importante, miren. Después del último salto de línea, si yo genero un espacio, por ejemplo, ¿desde dónde va a tomar en cuenta la impresión de esta última línea? Desde el espacio, por si acaso, miren. Ahí está con un espacio. Tal vez no se nota bien. Le voy a dar más espacios y observen que se respeta eso, ¿no es cierto? Se respeta los espacios. Miren que aquí está. Ahí están esos símbolos, ¿no es cierto? En realidad no son símbolos, bueno, sería el espacio vacío, ¿no es cierto? Que está tomando en cuenta ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el momento de estar imprimiendo, ¿sí? Pero yo no quiero que haya eso, entonces borro esos espacios, ¿sí? Y pueden hacer correr con Shift Enter también, si quieren, ¿vean? Lo hace más rápido, ¿no? De esa manera. Bien, esa es una opción para poder generar o imprimir en varias líneas. Otra opción es trabajando con varias funciones print. Miren, en este caso hemos generado, a ver, ¿cuántas líneas serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, las que hemos generado. Pero con una sola función print. Ahora podemos generar lo mismo, o sea, saltos de línea, pero con varias funciones print. En este caso, miren, tengo print y aquí tengo una cadena. Dice algo, ¿no? Tengo una segunda línea, una función print y tengo otra cadena. Pero observen lo siguiente, aquí hay un salto. Al hacer un enter y luego generar o invocar la función print en esta línea, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando otra línea. ¿Miren? Y está en dos líneas lo que estoy diciendo, ¿no? Está en dos líneas. Entonces, puedo hacer eso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hago una línea con espacio? Pero con la función print, simple. Miren, aquí tengo la primera línea y esta sería la segunda línea del anterior ejemplo. Pero yo quiero un espacio entre estas dos. Por tanto, simplemente escribo print y espacios. Vean lo que va a pasar. Me va a generar un espacio. Ahora, si quiero más, entonces hago enter, print y los paréntesis. Print
los paréntesis, ¿no? Entonces, vean, Shift Enter y me generan, ¿no? Me generan esos espacios. Bueno, es otra forma también, ¿no? En donde nosotros podemos ir trabajando para generar espacios, ¿ya? Bien, ahora vamos a explicar lo que es la función print y, bueno, algunos parámetros que son importantes también para poder imprimir cadenas, ¿no? En la consola. Ya. Miren, en este caso, aquí hay un triángulo, si se dan cuenta, ¿no? Eso significa que esta parte no está desarrollada. Ahora, si quieren desarrollar, hacen clic y me va a mostrar el código, ¿ya? Entonces, es como si estuviera enmascarado o tal vez oculto, ¿no? Bien, pero puedo mostrar esa sección. Observen, ¿qué me dice en este caso? La función, ya, miren, tengo la función print, pero con estas características, los caracteres de escape y nueva línea. Eso es muy importante también. Miren, en este caso, lo que yo quiero es imprimir primeramente esta línea, ¿no es cierto? Esta línea, pero observen lo que va a pasar en esta parte. Estoy usando este símbolo, que es el símbolo de escape, ¿no es cierto? O sea, el símbolo de espaciado, ¿ya? Pero en este caso, miren, en vez de usar dos veces la función print para generar un escape, o perdón, para generar dos líneas, estoy usando barra n para generar un salto de línea, y aquí estaría mi otro salto de línea, que sería print, y es por eso que tengo dos saltos de línea, ¿no es cierto? Puedo hacer también de esa forma, ¿ya? Otra forma sería hacer dos veces print, ¿no es cierto? Esta parte, ¿sí? Entonces, hay muchas formas como pueden ver. Ahora, en esta parte, miren, en print vino la lluvia, dice, ¿no? Y aquí hago otro salto de línea. Entonces, imprimen en esta línea, vino la lluvia nada más. Y en la siguiente línea después de la barra N y se la llevo. Entonces, eso es lo que está imprimiendo, ¿no? Vean que pueden ir jugando ya con esto, ¿no? Más adelante vamos a ver ejemplos y más ejemplos y ejercicios, ¿no? Que los vamos a resolver para entender mejor esto, ¿no? Pero vean que son las variaciones de la función print. Ya, a ver, vamos a ver ahora lo que son los argumentos. Esto es importante, miren. Una función, vean, una función, les había explicado que está compuesta por argumentos, ¿no? Tiene argumentos, pero hay una forma de separar los argumentos. Y la forma de separar los argumentos son las comas. Miren, aquí se denotan con el color blanco, ¿no? Estas comas. Entonces, con las comas yo puedo separar los argumentos. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta función? Esta función tiene tres cadenas, miren. Esta es una cadena, porque está entre comillas, ¿sí? Aquí tengo una cadena, aquí está separando esa cadena con esta coma y tengo una segunda cadena. Y aquí tengo una tercera cadena. Bien, entonces, como se puede observar, los argumentos se pueden separar con cadenas, ¿ya? Ahora, esta coma, observen, esta coma siempre me va a generar un espacio, ¿sí? Siempre me genera un espacio. Miren, aquí genero una coma después de arañar, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio me lo ha generado la coma, como pueden observar ahí. Ahora, esta coma también me ha generado, bueno, esta coma también me va a generar otro espacio. Luego de subió, existe un espacio. Sí, entonces eso es lo que hace, ¿no? Las comas me generan espacios, pero me sirven como separador de argumentos, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres argumentos. Esa sería otra forma también, ¿no? Cuando estoy trabajando con distintos argumentos, ¿no? Porque van a ver que más adelante, cuando estemos trabajando con listas tal vez, vamos a necesitar en una función varios argumentos y vamos a tener que separar, ¿no? Con una coma. Entonces, básicamente para eso me sirve la coma, ¿no? Puede servirme para generar un espacio al imprimir o para separar elementos, ¿no? En el argumento. Ahora vamos a ver lo que son los argumentos de palabras clave, ¿ya? Esto es importante. Miren, a ver, vamos a ver este ejemplo. Dice, mi nombre es, y aquí pueden ver que tengo un elemento en este argumento. Aquí tengo otro elemento, ¿ya? Vean, esta parte, luego de esta coma dice end y el símbolo igual, ¿ya? ¿Qué significa esto? A esto lo vamos a denominar parámetro, ¿ya? Se denomina parámetro. ¿Para qué me sirven los parámetros? Para generalizar una forma de escritura, ¿ya? Ya sea para el espaciado, ya sea para finalizar las cadenas, eso depende mucho. En este caso, el parámetro end igual me sirve para definir cómo va a acabar toda la cadena de mi función print, es decir, de todo esto. Vamos a ver cómo va a acabar. ¿Cómo les podría explicar esto?
por defecto, la función print en end tiene el espaciado, porque nosotros cuando acabamos la función print imprimir, ¿qué hace? Genera un salto, ¿no? Cuando generamos otro print. Pero en este caso, mire, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso le estoy diciendo que luego de haber impreso todo esto, que no haya un salto de espacio, sino que haya un asterisco. Entonces deben anotar entre dos comillas lo que quieren que haya. ¿Sí? En este caso quiero que haya un asterisco, ¿no? Y luego de haber realizado esa operación, recién pasa a la otra función, que es print, y va a escribir, bueno, va a imprimir Monty Python. Pero no va a haber un salto de espacio, sino va a haber un asterisco entre todo esto y todo esto. A ver, veamos eso. Miren, es eso, ¿no? Miren, dice, mi nombre es Python. Mi nombre es Python. ¿Y qué es lo que pasa? No ha habido un salto, sino un asterisco. Y aquí está el asterisco. Y recién está invocando a la otra función, que sería Monty Python. Entonces, eso es lo que hace este tipo de parámetros. El parámetro en, lo que en realidad hace es finalizar la impresión de las cadenas con la orden que yo quiera. Si quiero una cadena, por ejemplo, como el asterisco, lo puedo introducir. O si no, un espacio. Y miren, aquí puedo introducir, si quieren, con más asteriscos. Digamos, 5 asteriscos. Play y me genera eso, ¿no? Me genera los 5 asteriscos. Ahora, ¿qué pasa si elimino todo esto? Miren, como les había explicado, print por defecto tiene el espaciado. Entonces, ahora me está escribiendo en 2 líneas, ¿no es cierto? Ya no en una sola línea. Bien, entonces se puede hacer eso, ¿no? Ya, pero por defecto, como les había explicado, siempre va a estar con salto de línea. ¿Ya? Eso me sirve más que todo para ver, ¿no? Cómo voy a acabar la función de cada print. Bien. Ahora vamos a ver otro parámetro, ¿no? Sería el separador, ¿ya? Miren, aquí ya estoy introduciendo, como pueden observar, cadenas, ¿no? Cadenas, y me están separando, ¿no? Los elementos que tengo en este argumento. Ahora, esta es otra palabra clave, ¿no? O si no, otro parámetro. Miren lo siguiente. Aquí digo sep igual. ¿Esto para qué me sirve? Sep igual me sirve para la separación entre las palabras, ¿ya? Pero estas palabras obviamente tienen que estar separadas, ¿no? Con las comas, obviamente, ¿ya? Miren, por ejemplo, yo quiero que estén separadas con, por ejemplo, 5 barras, ¿ya? O 6, digamos. 6 barras. Entonces, van a aparecer las 5 barras. Nombre, las 5 barras es las 5 barras y así para todos los espacios. Entonces, hagamos eso. Hacemos correr el programa y miren, aparece lo que les digo, ¿no? Entonces, de esa forma puedo ir jugando, ¿no? Con lo que yo quiera introducir entre cada elemento del argumento. Por ejemplo, si quiero asteriscos también, puedo generar asteriscos. Entonces vean que de esta manera puedo ir introduciendo lo que yo quiera, ¿no? Bien. Entonces eso debemos entender, ¿no? Los parámetros más importantes de la función print, como ya sabemos, es end y sep. Esos nos van a ayudar a ver estas tareas que ya hemos visto, ¿no? Y esto es de mucha utilidad. En este momento tal vez no veamos que no es muy útil, pero luego van a ver que cuando estemos trabajando con listas nos va a ayudar mucho. Bien, vamos a ver ahora, bueno, un ejemplo más. Miren, en este caso tengo print y tengo elementos. Elementos en el argumento, ¿no? Mi nombre, dice, ¿no? Mi es un elemento, nombre es otro elemento, eso es otro elemento. Aquí me dice lo siguiente, miren, que van a estar separadas o separados estos elementos por barra baja, me dice, ¿no? Entonces, miren que puedo generar 3 de esos, digamos, ¿no? 3 de esos. ¿Y cómo va a finalizar para enlazar con el siguiente print? Con un asterisco, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver eso. Miren. Miren lo siguiente. Está siendo separado con 3 de estas líneas, ¿no? Bajas. Entonces, miren, está separada de esa manera, ¿no? Mi nombre, y aquí también está separada. Y acaba en es. Pero ¿cómo va a acabar? Con un asterisco, me dice. Entonces, ahí es el asterisco. ¿Ya? Si yo quiero con 3 asteriscos, también puede pasar eso. Entonces, miren, esa línea de print va a acabar con 3 asteriscos. Está acabando con 3 asteriscos. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, como estoy modificando la finalización de la línea print, obviamente no va a haber salto, ¿no es cierto? Y me va a imprimir directamente la otra línea, Monty Python.
Pero ¿cómo está separando Monty Python? Con un asterisco nada más. Bueno, yo quiero que lo separe con 5, digamos, 3, 4, 5. Y la finalización va a acabar con un asterisco y con un backslash. N, ¿no? Que esto significa un espacio, ¿sí? O sea, un salto de línea. ¿Ya? Entonces, pasa eso, ¿no? Puedo borrar si quieren esto y deseo que acabe, digamos, con 5 asteriscos, digamos. Y vean que está finalizando de esa manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a repasar. A ver, ya, la primera función, que es print, mi nombre es, involucra esos elementos, ¿no? Pero ¿qué me dice? Que está siendo separado con 3 líneas, miren. 3 líneas, 3 líneas. ¿Y cómo va a terminar? Obviamente va a terminar en es, pero luego de eso se va a introducir 3 asteriscos y eso es lo que pasa. ¿Ya? Como hemos modificado la finalización de print, entonces ya no va a haber un salto de línea, sino va a continuar en la misma línea. Decimos Monty Python, pero está siendo separado con 5, en este caso 5 asteriscos. ¿Vean? Aquí están los 5 asteriscos. Y está finalizando con otros 5 asteriscos. Esto lo podemos modificar, digamos, 10 asteriscos. 9, 10. A ver, para que se note mejor. ¿Bien? Y de esa manera se puede trabajar. Podemos ir combinando lo que queramos imprimir, ¿no? Con estos parámetros que son importantes. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta esta parte? Ya. Bien, no hay dudas, ¿no? Vamos a seguir entonces. A ver, aquí hay una pequeña actividad. Bueno, creo que ya lo había resuelto. Ya, pero lo vamos a ver como ejemplo. Dice, a ver, ya. Modifica la primera línea de código en el editor utilizando las palabras claves sep y en. Esos son los parámetros que les había explicado anteriormente. Para que coincida con el resultado esperado. Recuerda utilizar 2 funciones print. No cambies nada en la segunda invocación de print. Resultado esperado y queremos que me genere esto, ¿no? A ver, vamos a ver primero. Bueno, ya está resuelto, ¿no? Sí, ya lo había tenido resuelto. Pero, a ver, en realidad debería ser así. A ver, ya creo que esto no tenía que haber. Ya, a ver. Ya, miren. Originalmente el problema es de esta forma, ¿sí? Está dando, bueno, dos líneas de print, ¿no? Y yo, lo que yo quiero es generar esto, ¿sí? Quiero generar esto. Ya. Primeramente, miren, debo ver qué elementos voy a usar, o qué elementos tengo en la primera línea. Tengo fundamentos, programación y tengo 3 cadenas, ¿verdad? Tengo 3 cadenas. Ya, entonces, aquí están estas 3 cadenas, pero estas 3 cadenas están separadas por 3 asteriscos, ¿no es cierto? Están separadas por 3 asteriscos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Ya conocemos, ¿no? El parámetro para separar, entonces hacemos coma, sep, igual, y entre 2 comillas. Entonces, quiero que estén separadas por 3 asteriscos. Entonces, 1, 2, 3. Miren, ya van a estar separadas por 3 asteriscos. Ya está, ¿no? Fundamentos, programación y en. Fundamentos, programación y en. Ya están separadas por 3 asteriscos. Pero ¿qué faltaría ahora? Faltaría que esta palabra Python, bueno, esté en la misma línea, ¿no? Y además que tengan estos 3 puntos. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Miren, por defecto habíamos indicado que la finalización de la función print siempre es con salto de línea, ¿verdad? Es por eso que me está generando Python en la segunda línea de esta cadena, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Entonces, coma y el parámetro end. Igual, 2 llaves. ¿Y qué necesitamos aquí? Requerimos 3 puntos. Entonces, escribimos esos 3 puntos. 1, 2, 3. Y vean lo que va a pasar ahora. Ahora sí obtenemos, ¿no? Lo que deseamos. Entonces, de esa forma podemos ir modificando, ¿no? A ver, vamos a repasar. Tenemos 3 elementos. ¿Ya? Y son estos, ¿no? Los 3 elementos, son 3 cadenas. ¿Cómo hacemos que la separación tenga 3 asteriscos? Con el parámetro sep. Y deben tener los 3 asteriscos, ¿no? Y de esa manera me está separando con 3 asteriscos. Pero observen, Python tiene que estar en la misma línea. ¿Cómo hacemos eso? Terminamos esta línea con 3 puntos nada más, ¿no? Y me va a generar Python. Entonces, de esa forma tenemos que trabajar. Ahora, tal vez se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa? El orden importa de sep y end.
No importa el orden, sep y ent, ¿ya? Primero puede estar ent y luego puede estar sep. Entonces, observen, miren, voy a copiar esto en esta parte y al final me va a generar lo mismo. Me genera lo mismo, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es que estos parámetros siempre tienen que estar al final de los elementos del argumento. No puede estar al medio ni tampoco al inicio, siempre tienen que estar al final. Pero no se preocupen, ya, esta parte es la parte de funciones. Eso se lo va a desarrollar más adelante, a detalle, ¿no? Pero, bueno, les explico porque son funciones que tenemos que conocer para print, ¿ya? Eso, ¿no? Bien, ¿alguna duda sobre este ejemplo? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, bueno, vamos a definir cómo son las variables que tenemos básicas, ¿no? Para programar. Y bueno, eso nos va a servir más que todo para elegir, ¿no? Cuando queramos trabajar con enteros, decimales o valores lógicos. Bien, a ver, veamos ahora lo que son, a ver, sí, tipos de datos, ¿ya? Básicamente tenemos tres tipos de datos. Tenemos los datos numéricos, tenemos las cadenas y los valores booleanos. Las cadenas, ¿qué son? Ya hemos visto, ¿no? Son información, ¿cómo les puedo explicar? Información literal o textual, como en esta parte. Siempre van a estar entre dos comillas, ¿no? Ya sean comillas simples o comillas dobles. Miren, a ver. Entonces, ¿cómo genero o cómo imprimo una cadena de la siguiente manera? Ya sabemos, print. Y aquí puede ser con dos comillas, ¿no? Digamos, línea en Python. Bien, lo que observan dentro de la función print es una cadena, porque está entre dos comillas y es una información textual. Eso es una cadena, ¿no? Ahora, si quieren, pueden trabajar con comilla simple. Es lo mismo, ¿no? Y vamos a generar eso. Bien. Eso por una parte, ¿ya? Ahora, una cadena solamente me da información textual, como les digo, ¿no? No me genera un valor numérico, tampoco una información lógica, ni nada. Ese es el primer tipo de dato que tenemos que conocer. Ahora vamos a ver lo que son los enteros, ¿sí? Bueno, les había explicado que tenemos los datos numéricos y en los datos numéricos existen los flotantes y los enteros, ¿ya? Ahora, en los enteros, ¿qué es lo que tenemos? Miren, aquí voy a desglosar lo siguiente. Por ejemplo, tengo print y voy a imprimir un dato numérico, ¿ya? Los datos numéricos no tienen que estar entre comillas porque no son cadenas. Tienen que ser números enteros, como su nombre dice, ¿no? Por ejemplo, 2. Aquí voy a anotar un 2 y me está imprimiendo. Pero, a ver, voy a introducir algo más. Print y, entre comillas, 2. Ya, observen, me va a generar lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Este 2 es un dato numérico entero, mientras que este 2 es una cadena. Es decir, que con este 2 no puedo trabajar con operaciones. Solamente me está dando una información textual. ¿Ya? Esa es la diferencia entre estas dos. Obviamente aquí no se puede, ¿cómo les puedo explicar? Identificar a cada uno, ¿no? Pero sí se puede identificar mediante los códigos que estamos ingresando. A ver, un ejemplo de que me sirven mucho los números enteros. Por ejemplo, voy a copiar esto y miren lo que va a pasar. Quiero sumar, digamos, 2 más 3, ¿ya? Más 4, digamos. Estoy sumando 3 números. En la primera línea me va a generar un 2, pero que es un dato numérico entero. En la segunda línea me va a generar un 2, pero que es una cadena. Y en la tercera línea la suma de estos 3 números. Y eso sucede porque estoy introduciendo datos numéricos. ¿Ya? Por eso sucede. Miren que aquí no va a pasar lo mismo. En la segunda, digamos, si introduzco a mis números enteros como cadenas y quiero sumar, no me va a generar nada. Lo que hace es simplemente añadir un número al lado del otro. Y eso sucede cuando estoy trabajando con cadenas. El símbolo más me va a servir para concatenar, eso se denomina. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ahora solamente quiero explicarles qué tipos de variables tenemos, ¿no? Entonces, vean, tenemos a los números enteros, ¿no? Esto lo voy a borrar. Tenemos los números enteros, ¿sí? Entonces, estos datos me sirven más que todo para trabajar con, ¿cómo les puedo decir? Con operaciones exactas, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Ahora, ¿qué son los flotantes? En este caso, habíamos indicado que tenemos
los datos numéricos y si se dividen en dos, los enteros y los flotantes. Los flotantes me sirven para los números decimales. Miren lo que va a pasar. A ver, aquí puedo introducir algo. Esto no sé por qué está aquí, lo voy a borrar. Miren. A ver, esto también lo voy a borrar. Lo voy a borrar después. Print, miren, print. Por ejemplo, el número pi, 3.141592. ¿Ya? Miren lo que pasa. Hago correr y miren, este sería un número flotante. Los datos flotantes son los decimales, ¿sí? Son los datos decimales. Ahora también pueden haber con notación científica. Miren, aquí tengo 3E8. ¿Esto qué significa? 3 por 10 a la 8, ¿no? La base 10 se denota con la E mayúscula, por si acaso. ¿Sí? Con eso puedo denotar notación científica, ¿no? Entonces, hago correr. Tengo 3 por 10 a la 8, que sería la velocidad de la luz. Entonces, también puedo trabajar, ¿no? Pero miren la diferencia. En este caso, como estoy trabajando con notación científica. La notación científica está considerada como un número flotante. Es por eso que al finalizar este número entero hay un decimal, ¿no? La parte entera es esta, pero como es un flotante, tengo un punto, ¿no? Bueno, eso podríamos decir, ¿no? Sobre la notación, que es un número flotante. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, las cadenas. A ver, vamos a ver lo que son las cadenas. Observen, en este caso, a ver, ya les había explicado, ¿no? Cómo se escribe una cadena. Es print, y dentro de esa función debo introducir comillas, ¿no? Y aquí puedo introducir Python. Y ya tendría una cadena. Esas son las cadenas, ¿no? Información textual. Pero vean, en este caso voy a explicar ahora cómo se escriben las comillas, ¿sí? Porque, miren, en esta parte, yo estoy escribiendo Python, pero ¿qué sucede si yo quiero que aparezcan las comillas en la consola? En ese caso hay dos formas. La primera forma, a ver, les voy a explicar de esta manera, ¿ya? Aquí mismo vamos a trabajar. La primera forma. ¿Ya? La primera forma, bueno, inicialmente hay que trabajar con las comillas, ¿ya? Con las dos comillas. Pero ¿qué hago ahora para generar una comilla? O sea, quiero que imprima una comilla. Simplemente se escribe backslash y una comilla, ¿ya? Entonces, miren lo que va a pasar. En la segunda línea me está escribiendo una comilla. Lo que me genera como comilla es backslash comilla. Es todo eso. Y puedo escribir ahora Python, digamos. Python. Pero miren, me va a aparecer una comilla nada más. Para generar otra comilla, entonces, backslash y comilla. Como pueden ver, me ha generado lo que deseaba, ¿no? Python entre comillas, ¿sí? Esa es la primera forma, ¿ya? Hay otra forma, miren. Escribo print, con minúscula, ¿no? Obviamente, print. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros habíamos explicado que para escribir una cadena hay dos formas, con doble comilla y con la comilla simple. Ahora, si quiero introducir, digamos, si quiero generar, por ejemplo, esto, miren, Python entre estas comillas, entre dobles comillas, ¿qué se hace? Primero se introduce la simple comilla. La simple comilla, en consecuencia, escribimos dos comillas. Y entre esas dos comillas, lo que deseamos, ¿no? Python. Y vean que de esa forma también se puede escribir. También se puede, ¿verdad? O sea, todo esto me está imprimiendo. Todo eso está imprimiendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero la simple comilla? No puedo hacer esto, miren. No puedo meter una simple comilla, al lado otra simple comilla, y al finalizar una simple comilla y otra simple comilla. Me va a generar un error. Miren, me genera un error de sintaxis, ¿no? ¿Ya? Muchas veces nos va a aparecer este tipo de mensajes cuando cometamos errores. Pueden haber errores de sintaxis, errores de tipo. Depende, ¿no? Pero para cesar esto, hacen clic en esa X, ¿no? Pero yo quiero imprimir, les había explicado, la simple comilla. Entonces, si quiero imprimir la simple comilla, entonces empiezo con la doble comilla. Inicio y finalizo con la doble comilla. Y vean lo que sucede en esta celda. Me está imprimiendo con la simple comilla. Entonces, vean que es fácil, ¿no? Introducir comillas. Hay varias formas. Una forma es con backslash comilla y la otra es con introducir dobles comillas, ¿no? Trabajar con los dos tipos de comillas. Entonces, podemos ir trabajando, ¿no? De esa manera. A ver, aquí tenemos un ejemplo que me dice, a ver, me gusta Monty Python, dice, ¿no? Miren lo que va a suceder. Aquí me gusta se va a imprimir normal. ¿Y qué se va a imprimir entre comillas? Monty Python, porque aquí tenemos backslash, comilla, y finaliza con backslash, comilla, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a aparecer, miren.
lo que les había explicado, ¿no? Me gusta Monty Python. Y aquí hay otra forma también. Miren, aquí tengo, bueno, esta sería la segunda forma. Tengo la comilla simple en los extremos y en esta parte tengo Monty Python. ¿Sí? Y, bueno, me está imprimiendo lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto hace rato. Entonces, hay dos formas, como pueden ver. Depende mucho, ¿no? Cómo van a trabajar, pero a veces trabajar con backslash comilla es medio confuso, porque muchas veces vamos a tener que introducir muchas veces el símbolo de backslash y no es bueno, ¿no? Que nuestros códigos sean largos y para ello se recomienda trabajar introduciendo los dos tipos de comilla. Pero eso depende, ¿no? Bueno, eso sería la parte de lo que son las cadenas, ¿no? Estamos viendo cómo podemos introducir comillas. Ahora vamos a ver los valores booleanos. Para esta parte, bueno, este sería ya el tercer tipo, ¿no? Entonces pasemos. Tenemos los datos numéricos. Los datos numéricos se dividen entre enteros y flotantes, ¿no? Ya hemos visto eso. También tenemos las cadenas que acabamos de ver. Las cadenas siempre están entre comillas y denotan información textual, nada más. Y para finalizar tenemos los valores booleanos. Los valores booleanos son datos lógicos, ¿no? Que representan verdad, verdadero o falso, ¿no? Y verdadero siempre está denotado con 1 y falso está denotado con 0, ¿no? Bien, entonces miren lo siguiente. Para denotar eso, en Python no se escribe 1 ni tampoco 0. Se escribe true y false. True significa verdad y false, falso, ¿verdad? Pero tienen que tener lo siguiente, miren, que true se escribe con T mayúscula, ¿ya? Y false con F mayúscula. Eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Java, JavaScript, los datos booleanos se escriben con minúsculas. True con minúscula y false con minúscula también, ¿sí? O sea, la F minúscula y la T minúscula. Pero en Python tiene que ser con mayúscula. Entonces, miren lo siguiente. ¿Cómo podemos imprimir datos booleanos? De la siguiente manera. Si aquí invocamos la función print, escribimos true mayor que falso, está diciendo, ¿no? Mayor que false. Entonces, ¿cuál sería, qué me va a imprimir en la consola? Me va a imprimir true. ¿Por qué? True es, bueno, es 1 y false es 0. Entonces, 1 es mayor que 0, eso es verdad, por tanto me imprime true. ¿Vean lo que va a suceder? Es lo que les digo, ¿no? 1 es mayor que 0, sí, eso es verdad. Ahora, para la siguiente línea, esto lo podemos entender como 1 es menor que 0, eso es falso, ¿no? Entonces va a ser false. Entonces de esa forma trabaja, ¿no? Trabaja lo que son los booleanos. Pero más adelante vamos a ver, ¿no? Las operaciones que existen entre ellos y todo lo que podemos hacer, porque existen muchas operaciones. De hecho, hay una rama de la matemática que se llama álgebra de Boole, donde opera, ¿no? Y también involucra compuertas, operadores lógicos y todo eso. Eso es muy importante, ¿no? Más que todo para la electrónica, ¿no? Donde involucra mucho esta parte de la matemática. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, a ver, vamos a ver esta actividad. Creo que si no está resuelto, vamos a ver. Dice, escribe una sola línea de código utilizando la función print, así como los caracteres de nueva línea y escape para obtener la salida esperada de 3 líneas. Salida esperada. Miren, ¿qué me dice este ejercicio? Debo usar una sola función print, ¿sí? Para generar estas 3 líneas, obviamente. Y también debo usar lo que les había explicado, que era los parámetros, ¿no? Sep y end para generar todo esto. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a trabajar para poder generar. A ver, ¿qué podríamos hacer? Mire, primeramente tenemos que escribir print. Print. ¿Ya? Y comillas, ¿no? Ahora, estoy aprendiendo y Python tendrían a ser lo que son los elementos, ¿no? Del argumento. Entonces, primeramente, tendría que estar entre comillas, ¿no? Esto. ¿Ya? También aprendiendo, ¿no es cierto? Aprendiendo. Aprendiendo. Y también tendríamos ahora lo que es Python. Bien. Observen que ya tenemos a los elementos, ¿verdad? Tenemos a los elementos con los cuales vamos a trabajar.
Aquí está mal, ¿no? Esto no tendría que estar entre comillas, por si acaso. Ahora sí. Ya. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Miren, lo que yo requiero, primeramente, es tener comillas en estoy. Entonces, ¿qué hacemos para generar esas comillas? Podemos trabajar con backslash, comilla, y aquí también, backslash, sí, ¿dónde está backslash? Comillas, ¿no? Ya, tenemos eso. Ya, pero miren, en este caso, a ver, primero trabajaremos de la siguiente manera, ¿ya? Trabajaremos sin nueva línea y sin escape. Entonces, para ello voy a evitar tener esto, ¿no? Tener las comas, ¿ya? Miren, voy a evitar tener las comas, ¿no? Ya. Entonces tengo eso. Ahora, ¿qué hago para tener un salto de línea? Si recordamos, es backslash n. Entonces ahí ya tendría una nueva línea. Y en la siguiente línea, ¿qué es lo que tendría? Aprendiendo. Pero aprendiendo tiene que estar entre estas comillas, ¿no? Entonces aquí introducimos backslash, comillas, backslash, comillas, ¿no? Y lo mismo en esta parte, al finalizar. Backslash, comillas, backslash, comillas. Entonces, vean, va a aparecer aprendiendo entre esos símbolos, ¿no? Pero vean, necesito un salto. Para un salto, backslash n. Pero Python aparece con estas comillas. Por tanto, debo generar 3 veces, ¿no? Backslash comillas, backslash comillas, backslash comillas. Puedo copiar todo esto, ¿no? Para que genere lo mismo. Y de esa forma, tendría que generarme esta salida. A ver, vamos a ver. Y es eso, miren, estoy entre estas comillas aprendiendo con esas comillas y Python con esas 3, ¿no? Entonces se puede trabajar de esa forma. Ahora, también podemos trabajar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, trabajando con elementos, ¿sí? Con elementos, ¿ya? A ver, podemos hacerlo eso, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto. Una nueva línea puede hacerlo, ¿no? Tenemos print. Ya. Entonces, mire, a ver, primeramente, lo que yo quiero es, a ver, ya. Sí, a ver, tendría que anotar primeramente esto, ¿no? Pero observen lo siguiente. No nos va a generar lo mismo. ¿Por qué les digo? A ver, no vamos a poder trabajar con SEP, ya que en cada línea solamente tengo un elemento, ¿sí? Y nosotros trabajamos en SEP para, bueno, para separar elementos en una sola línea, ¿no? Pero sí podemos trabajar con END. Miren, vamos a trabajar con END. A ver, entonces tendríamos lo siguiente. Aquí vamos a tener primeramente las 2 comillas, ¿no? Estoy, en este caso, también tenemos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y Python. Ya, pero aquí estoy haciendo mal, ¿no? Tienen que estar entre comillas mis elementos. ¿Ya? Tienen que estar entre comillas. Tenemos eso, ¿no? Vean, tenemos eso. Ya, pero miren, ahora, ¿qué es lo que vamos a usar en esta parte? Lo que puedo hacer primeramente es la separación, ¿sí? La separación en realidad va a ser el espaciado, ¿no? Va a ser el espaciado. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, aquí, coma, y aquí podemos anotar sep. Sep igual, y entre 2 comillas, en este caso mi separación va a ser un espaciado. A ver, hagamos la prueba con todo esto, ¿no? Ah, ya. Pero miren lo siguiente, no puedo trabajar de esa manera directamente, porque esta opción de separado solamente me sirve para una sola línea, ¿no? Es decir, para una línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Miren. Voy a borrar esto y lo que puedo trabajar es con end, pero al trabajar con end, debería trabajar con líneas separadas, les había explicado, ¿no? Con funciones separadas, ¿sí? Entonces puedo trabajar por separado, miren. Ya, entonces aquí estaría eso, ¿no? Y, a ver, podría poner lo siguiente. Aquí, end. Y el end sería en este caso backslash n. Bueno, en realidad solamente tendría eso, ¿no? Y aquí también, a ver. Voy a copiar lo mismo. Ya, estoy solamente tiene que tener 2 comillas, ¿no? 2 comillas. Y voy a introducir eso, ¿no? Ya, para que tenga las comillas. Ahora para aprendiendo. Entonces aquí debería poner aprendiendo
backslash, comillas, backslash, comillas. Y listo. A ver, voy a copiar entonces esto para que me genere. Y lo mismo aquí, ¿no? Python. Entonces, backslash, comillas, backslash, comillas, backslash y nuevamente comillas. 3 veces. Pero vean lo siguiente. A ver, vamos a generar esto. A ver, esto lo borraré entonces. Miren, este ejercicio se lo puede resolver de esta forma, ¿no es cierto? En una sola línea. Ahora, para escribir en una sola línea con, a ver, como me dice, ¿no? Así como los caracteres de nueva línea y escape para obtener salida. Ah, ya. Miren, que no va a ser posible, ¿no? Porque para generar, para poder usar estos parámetros, debo tener para hacer 2 líneas por lo menos, ¿no? En una línea, o sea, 2 elementos en una línea. Entonces no se va a poder. Entonces la otra opción sería usar esta nada más, ¿no? A ver, esto lo voy a cortar. Y esta sería la otra opción. Porque aquí estamos usando end por defecto, ¿no? Por defecto, que es el salto de línea, ¿ya? Entonces, este problema se lo resuelve de esta manera, ¿no? De manera más fácil, en una sola línea de texto, ¿no? Con una sola función print. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, bueno, a ver, para finalizar, bueno, les quería mostrar algunos libros que tenemos, ¿no? Como bibliografía, pero miren, la siguiente clase vamos a ver un poco más sobre todo esto, ¿ya? Sobre cómo usar, digamos, Python como calculadora, los operadores, multiplicación, división, división entera, cómo calcular el módulo, la suma, y bueno, vamos a ver otros tipos de variables también, ¿no? ¿Ya? Entonces, pueden ir viendo, ¿no? Este cuaderno. Y también les voy a facilitar esta parte de libros de programación para Python. ¿Dónde está? Son estos. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, uno de los mejores es este. ¿No es este? Ya, este es bueno, ¿sí? Este es para iniciantes, ¿no? Tiene conceptos básicos. Obviamente, aquí está trabajando, como pueden ver, ¿dónde está? Está trabajando en forma general, no está usando ningún ITLE, es decir, no está usando Colab, no está usando Visual Code, ni nada de eso, ¿no? O sea, nos explica de forma general, pero hay algunos libros, por ejemplo, creo que es este, a ver, este es en inglés. Ah, no, este también te explica en forma general, pero hay algunos, no recuerdo cuál es, que nos enseñan en un determinado entorno, creo que es este. Ah, sí, es este, miren, incluso aquí nos está enseñando a instalar Python, ¿sí? Nos enseña a instalar y seguramente, bueno, aquí también en forma general nos está enseñando lo que es Python, ¿no? Desde lo más básico, ¿ya? Y, a ver, hay uno más. Les quiero enseñar el que me enseña en un determinado editor. Ya, este tampoco es. Miren que aquí nos explica en forma general. Y lo bueno de estos libros, miren que este es el que les quería hablar. Este es el mejor, yo diría, ¿no? Porque no tiene muchos conceptos técnicos para entender lo que es el lenguaje de programación de Python. Miren el índice, en este caso dice, nos explica desde los computadores, ¿no? Qué es un lenguaje ensamblador, un código máquina, qué es Python. Y desde aquí ya empieza a hablar, ¿eh? Una calculadora avanzada. Tipos de datos, lo que hemos visto, ¿eh? Tipo entero y flotante, tipo de datos booleanos, el literal entero, las variables, todo lo que estamos viendo, ¿no? También me está explicando lo que son las cadenas. Entonces, este libro inicia desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a tipo entero, 221. Aquí nos explica, ¿no? Cómo es un dato entero y flotante. Y me explica, ¿no? Cómo se suma y todo eso. Entonces, este sería el mejor. Se denomina Introducción a la programación con Python 3. Entonces, si quieren estudiar un poco más, pueden ver este libro para poder entender mejor todo esto. ¿Ya? Y aquí hay un material extra, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí hay libros también, ¿no? Pero no son libros así muy extensos, son como manuales, digamos. Por ejemplo, este. No, este, digamos, está repetido, pero no. A ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, a ver, este.
Sí, miren, son libros también que están asociados con Python, ¿no? Que tal vez les puede servir como información para que vayan fortaleciendo sus conocimientos. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar la clase? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, eso sería todo. Y bueno, como Fabio les había explicado, van a haber tareas, ¿no? Bueno, no va a ser nada pesado, ¿no? Van a ser tal vez 3 programas que tienen que, algo similar, ¿no es cierto? Algo similar no sé, a ver, genere 2 líneas con 2 separaciones, digamos, ¿no? O con separaciones entre líneas, ¿no? Ese tipo de tareas, ¿no? Pero eso va a ser para que practiquen y también logren tener el certificado. Pero más allá de eso, voy a subir otro cuaderno donde hay muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas de programación. Entonces, para los que quieran practicar más, pasaré eso y pueden ir practicando en ese mismo cuaderno. Bien, eso sería todo y hasta la siguiente clase.